Bienvenido una vez más a nuestro canal Bendición para todas las naciones. Estamos tratando el libro de Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y vimos que Dios creó al hombre, Adán, y a Eva, su compañera, y los puso en un lugar que se llama el Jardín de Edén, un lugar de delicia, con todo absolutamente. Y Dios los puso para que gobernaran, para que cuidaran lo que Dios había creado. Pero ellos se dejaron engañar por Satanás, que le quiso poner las dudas de que Dios en realidad lo que quería no era su felicidad, sino lo que quería era controlarlo, porque Dios le dijo que del día que comieran de ese árbol iban a morir. Y cuando ellos pecaron, sus ojos se le abrieron. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se escondieron de Dios. Pero Dios, que es todo amor y toda misericordia, lo buscó. Y buscó un animal y mató el animal y lo cubrió. Entonces la sangre de este animal vino a cubrir a la humanidad. Muchos años después, Dios tuvo que enviar a Jesucristo como Cordero de Dios para cubrir los pecados de cada uno de nosotros. Y seguimos siendo pecadores, por cuanto todos hemos pecado. Estamos separados de la presencia de Dios. Pero Dios es toda misericordia y sigue buscándonos a nosotros. Y Adán y Eva ya no son responsables de la condición de la humanidad, sino que cada persona, como dice la misma escritura, el alma que peca, esa en realidad es que va a morir. Ahora, como Dios había llamado a Adán y a Eva y le había dicho que se multiplicaran y que fructificaran, Génesis nos dice a nosotros que ellos comenzaron a tener hijos e hijas, muchos tuvieron, muchas hijas y muchos hijos. Pero la Biblia hace énfasis en 2 de ellos que vinieron a ser los principales de los hijos de Adán y Eva. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Caín le gustaba la agricultura como su papá era un agricultor, porque Dios lo puso para que cuidara los animales. Y a Abel le gustaba el cuidar las ovejas, era pastor de ovejas. Y ambos vinieron a la presencia de Dios a presentar ofrendas. Cada uno trajo de lo mejor que ellos produjeron. Caín trajo el fruto de la tierra y Abel trajo de su rebaño y la presentó delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Caín en realidad sintió envidia de su hermano Abel, porque se dio cuenta que la ofrenda de su hermano Abel fue acepta delante de Dios y la de él, aunque también era buena, no fue acepta delante de Dios. La Biblia no nos enseña a nosotros cuáles fueron las razones. Pero una cosa sí nos enseña a nosotros, que un día Caín se levantó en el campo y mató a su hermano Abel. Esto nos indica a nosotros que la naturaleza humana es la naturaleza del odio, del resentimiento, de la envidia. Y la historia de la Biblia nos muestra a nosotros que esta es la historia de la humanidad. A partir de ahí, el pecado comenzó a extenderse, de tal manera que las generaciones que vinieron después de Caín, todas fueron inclinadas hacia el mal. Y la generación de Adán y de Eva, después de la muerte de Abel, siguieron buscando a Dios. Y es importante que nosotros entendamos que Dios siempre está pendiente a querer tener una relación entre Dios y el hombre.
El pecado de Adán y Eva trajo como consecuencia que sus hijos no solamente tomaron en sí, trajeron la raíz, el ADN del pecado de sus padres, sino que entre ellos la generación de ellos comenzó a hacer una generación de violencia. Y Caín fue el primer asesino, mató a su propio hermano por causa del celo. Y esta es la generación en que nosotros estamos viviendo, una generación que va de mal en peor. Muchas bendiciones y hasta pronto.